Bueno, dale. Bueno, vamos a hablar entonces de profilaxis para enfermedad tromboembólica. Los objetivos de la clase son establecer el tipo y el tiempo de duración de la profilaxis para la enfermedad tromboembólica en nuestros pacientes y presentar el protocolo del servicio. Se define como enfermedad tromboembólica o tromboembolismo venoso aquel proceso caracterizado por la formación de un trombo en el sistema venoso profundo que se va a manifestar como trombosis venosa profunda o como trombosis o tromboembolismo pulmonar. Es la principal causa de muerte intrahospitalaria prevenible. Se ve favorecida por tiempos de inmovilización prolongados y características de cada paciente. En nuestro ámbito tiene una incidencia que es variable y va a depender del tipo de paciente y del tipo de procedimiento que tengamos al frente. En artroscopía simples son es muy baja la incidencia, en las más complejas pueden llegar a presentarse hasta un 17%. En los pacientes con trauma, más del 50% puede presentar trombosis, sobre todo en aquellos pacientes que tengan politraumatismo o traumatismo de cadera o de pelvis. Y los pacientes que tengan cáncer tienen el doble de posibilidades de desarrollar trombosis venosa profunda y el triple de desarrollar una trombosis pulmonar que un paciente que no tenga cáncer y que esté sometido al mismo procedimiento quirúrgico. En cuanto un poquito a la fisiopatología, no olvidarnos de la tríada de Virchow, en donde el conjunto de estasis venosa, aumento de la coagulabilidad y la lesión endotelia van a favorecer a la formación de trombos. Como factor de riesgo para todos los pacientes en general, son, digamos, estos que están acá escritos, muchos, pero siempre a tener en cuenta, más de 60 años, reposo mayor a 48 horas, antecedente de IPOC, insuficiencia cardíaca, cáncer, obesidad, antecedente familiar o personal de trombosis, el embarazo, la terapia con estrógenos o anticonceptivos orales, una cirugía mayor o politraumatismo en el último mes. En cuanto a la profilaxis, la vamos a hacer entonces con medidas farmacológicas o mecánicas. Dentro de los fármacos, ¿qué fármaco podemos usar? Básicamente todos los que conocemos son válidos, ¿sí? Aspirina, heparina bajo peso molecular como la enoxa, heparina, antagonista de vitamina K, nuevos anticoagulantes orales. Un poco de lo que se está hablando últimamente vuelve, digamos, a tener auge lo que es la aspirina, ¿sí? Sobre todo se lo está estudiando bastante en lo que es prótesis de cadera y de rodilla, múltiples trabajos, ¿sí? Que hablan de la efectividad de la misma, más o menos desde el año 2013 hasta este año, en donde básicamente lo que proponen todos es que es un fármaco que es seguro, que tiene buena tolerancia por los pacientes, tiene bajos costos, es fácil de administrar y no necesita un control de laboratorio. Además tiene un efecto cardioprotector y se demostró que no es inferior con respecto a otros anticoagulantes para disminuir los episodios de trombosis y de muerte. Además tienen bajo riesgo de sangrado y complicaciones de la herida, y también se demostró que con bajas dosis de aspirina se logran los mismos resultados que con altas dosis. Y después, por otro lado, lo que también está bastante, digamos, de moda, los nuevos anticoagulantes orales, como lo que es Dabigatran, Rivaroxaban. Un poco este review, que los estudia sobre todo en los que son los pacientes de ortopedia y traumatología, establece que como ventaja de estos fármacos tienen un inicio de actividad rápido, que no hace falta que tengan un control de laboratorio y tienen bajas tasas de sangrado. Como desventaja, sobre todo, que no poseen antagonistas que reviertan la función de los mismos, pero en líneas generales ellos establecen que no hay evidencia suficiente para proporcionar una fuerte recomendación del uso de los nuevos anticoagulantes en la cirugía ortopédica, y establecen sobre todo también a tener en cuenta que no hay que usar dabigatran en aquellos pacientes que queden con catéter permanente, y que el rivaroxaban, con respecto a la aspirina, tiene más tasas de complicaciones de herida, sangrado y equimosis del celular subcutáneo. En lo que respecta a la profilaxis mecánica, pueden ser con botas neumáticas de compresión intermitente o con medios de compresión gradual, en donde básicamente lo que se busca es disminuir la éstasis venosa y aumentar el flujo sanguíneo. En líneas generales siempre acompañan a una quimioprofilaxis, es muy raro que se den solas, y la mayoría de las veces que se dan solas es cuando está contraindicada la quimioprofilaxis. Este es un poco, bueno, el protocolo que hicimos los residentes de tercero y de cuarto de los PIC para establecer las medidas a tomar con los diferentes pacientes.
Los objetivos del protocolo van a ser reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica, elaborar recomendaciones, proporcionar información tanto para los profesionales como para los pacientes, desencadenar estrategias de aprendizajes e influir en la competencia de los profesionales y en la actualización de sus conocimientos. Esta guía busca ser una guía multidisciplinaria, clara, reproductible, flexible, que sea aplicable, válida y actualizada. La dividimos en secciones que van a ser artroplastía, medicina del deporte, columna, pierna, tobillo y pie, miembro superior, donde sobre todo nos abocamos a lo que es la parte de colgajos y reimplantes, onco y trauma. En lo que respecta a prótesis, sobre todo abocado a lo que es RTR y RTC, saber que este tipo de pacientes tienen una incidencia de enfermedad tromboembólica de un 30% si no tienen profilaxis, y con profilaxis va a disminuir a una TBP sintomática en el 5% y tromboembolismo pulmonar al 1%. En general se recomiendan medidas farmacológicas acompañadas de medidas mecánicas y siempre se va a alentar al paciente para una flexo-extensión del tobillo temprana y también una movilidad temprana. Lo que se recomienda con estos pacientes para hacer profilaxis va a ser básicamente en los pacientes de bajo riesgo vamos a empezar a usar la aspirina y en los pacientes de alto riesgo el rivaroxaban. La aspirina las dosis van a ser 100 miligramos cada 12 horas, se va a iniciar a las 12 horas postquirúrgicas y va a tener una duración total de 6 semanas. Y en los pacientes de alto riesgo está recomendado el rivaroxaban, 10 miligramos cada 24 horas con una duración de 4 semanas. ¿Cómo vamos a definir cuáles son los pacientes de alto riesgo? Básicamente aquellos que presenten uno o más de estos ítems, ¿sí? Que obesidad, cáncer activo, historia personal o familiar de trombosis, síndrome conocido de hipercoagulabilidad y procedimientos bilaterales. A estos pacientes se los excluye para dar aspirina. En lo que respecta un poco a medicina del deporte, sobre todo enfocado en lo que es artroscopía, plástica del ligamento cruzado anterior, sabemos que los deportistas tienen pocas probabilidades de desarrollar trombosis, pero no están exentos, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta todos estos factores, tanto hereditarios como adquiridos, que pueden favorecer a que nuestro paciente en su postquirúrgico desarrolle una enfermedad tromboembólica. En líneas generales, la artroscopía se considera un procedimiento mínimamente invasivo en el cual no está recomendado dar farmacoprofilaxis de rutina, a no ser que el paciente presente un factor de riesgo, y en lo que es plástica de LSA, está recomendado Enoxa 40 cada 24 o rivaroxaban 10 cada 24, con una duración máxima de hasta 3 semanas. Bueno, por otro lado, los pacientes de columna que estén sometidos, digamos, a una cirugía del raquis, tienen una incidencia de tromboembolismo que es variable, depende sobre todo del el tipo de paciente y el tipo de procedimiento que tengamos al frente. En alguna Biblia llega hasta el 13%, en otros artículos hasta el 30%, y no hay un consenso claro de qué tipos de fármacos dar, cuándo iniciar, qué tiempo tenerlos, sobre todo por el riesgo de sangrado y el desarrollo de hematoma epidural que presentan estos pacientes. En líneas generales, lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir en pacientes de bajo, mediano y alto riesgo, en donde los pacientes de bajo riesgo solo van a recibir profilaxis mecánica, los pacientes de riesgo moderado van a recibir profilaxis mecánica y se puede agregar profilaxis química según cada caso, y los pacientes de alto riesgo van a recibir profilaxis mecánica y profilaxis química. Para definir estos pacientes vamos a tener en cuenta factores de riesgo preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. En los preoperatorios vamos a tener en cuenta lo que es el antecedente familiar de trombosis, obesidad, mayor a 60 años, antecedente de tabaquismo, sedentarismo, anticonceptivos, cáncer. Intraoperatorio vamos a tener en cuenta lo que es la duración de la cirugía, una cirugía mayor a 4 niveles por vía posterior, un doble abordaje, una cirugía por traumatismo, y en el postoperatorio la inmovilización prolongada. Lo que vamos a hacer básicamente es a cada una de estas columnas dividirlas en bajo, mediano y alto riesgo para tener el puntaje para definir qué paciente tenemos al frente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta las características del paciente, el procedimiento quirúrgico y el riesgo neurológico previsto en caso de una hemorragia postoperatoria.
Aquellos pacientes que sean de alto riesgo o de riesgo moderado y que tenga indicación de dar quimioprofilaxis, lo vamos a hacer con enoxaparina 40 cada 24 horas. Se va a iniciar de 24 a 36 horas después de la operación y la duración va a ser, en el caso de las cirugías cervicales, hasta el alta, y en el caso de las artrosis lumbares, hasta el primer control postquirúrgico. En lo que respecta a pierna, tobillo y pie, no hay incidencias claras de trombosis en estos pacientes, son bajas las tasas, pero no hay mucha info en cuanto a porcentajes. Sí se sabe que del total de los pacientes que desarrollan TBP, el 30% va a presentar un síndrome postrombótico, y no hay un consenso exacto, digamos, en cuanto a la profilaxis. Pero en líneas generales lo que se recomienda es dividir los pacientes según criterios mayores y criterios menores para desarrollar trombosis. Los criterios mayores van a ser el antecedente personal o familiar de trombosis, el estado de hipercoagulabilidad, el antecedente de cáncer en tratamiento, inmovilización sin carga por más de 3 semanas y ruptura de tendón de Aquiles. Y los criterios menores van a ser los pacientes que tengan más de 50 años, una infección en curso, obesidad, anticonceptivos orales, antecedentes de tratamiento oncológico, tabaquismo, hipertensión, dislipemia, varices, diabetes, inmovilización con carga por más de 3 semanas, hospitalización prolongada y manguito en la cirugía por más de 90 minutos. Entonces, aquel paciente que presente un criterio mayor o 2 criterios menores son pacientes que tienen que recibir profilaxis para trombosis. Y la misma la vamos a hacer con enoxa 40K24, que se va a iniciar entre las 12 y las 24 horas postquirúrgicas, con una duración promedio de 2 semanas y se va a prolongar según características particulares de cada paciente. En el caso de miembro superior, donde básicamente está destinado a la parte de colgajos y reimplantes, el objetivo es disminuir el sufrimiento o isquemia total del colgajo de reimplante, y lo que vamos a hacer es dar enoxa 40 cada 12 en la internación, que va a iniciar más o menos entre las 6 y las 8 horas postquirúrgicas, y aspirina 100 miligramos cada 24, que va a comenzar al día siguiente a las 8 de la mañana. Y después a la alta vamos a reducir la dosis de enoxa a 40 cada 24 y vamos a continuar con la misma dosis de aspirina. En lo que respecta a los pacientes de onco, saber que estos pacientes siempre tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad tromboembólica, que el 40% de los eventos trombóticos pueden ocurrir hasta 21 días después de realizar la cirugía, y la enfermedad tromboembólica causa el 46% de las muertes de estos pacientes. En lo que respecta a los nuevos anticoagulantes orales, no hay evidencia en donde, digamos, se demuestre que van a funcionar en este tipo de pacientes, así que la profilaxis la vamos a hacer con enoxa o con heparina. La enoxa con la misma dosis que veníamos hablando, 40 cada 24, y la heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 8 horas. Se va a iniciar entre 12 a 24 horas antes de la cirugía, va a tener una duración alrededor de 10 días y se va a prolongar hasta 4 semanas en los pacientes de alto riesgo. Y siempre que se pueda, va a estar combinado con medidas mecánicas. Los pacientes de alto riesgo van a ser los pacientes que presenten alguna de las siguientes características: mayores a 70 años, una cirugía mayor de 3 horas, cirugía reconstructiva, resección de tumores musculoesqueléticos, resección de músculos perivasculares, un periodo de inmovilización postquirúrgico prolongado, y aquellos pacientes que tengan quimio o radioterapia periquirúrgica. Y por último, para ir terminando, en lo que respecta a trauma, saber que es un grupo de alto riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica, tiene una incidencia mayor al 50%, y es la enfermedad tromboembólica la causa más común de la muerte y mortalidad en estos pacientes. Vamos a hacer profilaxis con enoxa 40 cada 24 y la misma se va a iniciar tan pronto como sea segura. Y la duración va a ir variando. En líneas generales se va a mantener durante 12 semanas para las fracturas de pelvis y de acetábulo, y durante 4 semanas para los pacientes con fractura de cadera y de fémur. Y también se va a asociar a medidas mecánicas. Vamos a tener contraindicaciones para dar enox en los pacientes con trauma, que nos van a demorar el inicio de la profilaxis y que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y va a hacer que el paciente presente hemorragia intraocular, sangrado intracraneal, lesión de médula espinal con un hematoma paraespinal, sangrado no controlado, coagulopatía o un catéter peridural. En aquellos pacientes que tengan una lesión aislada del miembro inferior en los que solo se requiere inmovilización y no tengan factores de riesgo para desarrollar trombosis, no está indicado dar profilaxis.
Y los pacientes que tengan fracturas del miembro superior, ellos tienen una incidencia de trombosis menor al 1%, así que tampoco está indicado dar profilaxis de forma rutinaria. En resumen, los pacientes con RTR, RTC, esto es lo que por ahí un poco más cambia con lo que venimos haciendo, vamos a pasar aspirina, 100 cada 12. En los pacientes de SPOR, rivaroxaban, 10 cada 24, o Enoxa, 40 cada 24. Columna, pierna, tobillo y pie, Enoxa, 40 cada 24. Lo que es colgajos y reimplantes se mantiene igual que hasta ahora también, Enoxa 40 cada 12 y aspirina 100 cada 24 durante la internación, y después reducimos la dosis de Enoxa al alta. Y en onco y en trauma también Enoxa 40 cada 24. Como conclusiones de la clase, pensar que nuestros pacientes son pacientes que la mayoría va a tener riesgo de desarrollar trombosis, entonces siempre nos tenemos que plantear si nuestro paciente tiene indicación de darle profilaxis o no. Saber que existen muchos fármacos que en general, en la mayoría de los casos, todos andan bien, no está demostrado que uno sea ampliamente mejor que el otro, pero justamente para eso hicimos este protocolo, para saber exactamente qué vamos a dar y por cuánto tiempo, según el paciente y el procedimiento que vaya a ser sometido el paciente.